Bueno, este es Alegato a tu oído, este es nuestro primer episodio de esta travesía, este viaje que va a ser un podcast enfocado principalmente a estudiantes de Derecho y también a personas que fuera del Derecho les interesa aprender sobre algún tema, alguna polémica, algún chisme jurídico o cualquier cuestión que les pueda resultar de utilidad en su día a día. Bueno, yo soy Emanuel Ramírez Tostado Yo soy Gerardo Brenis Coronel. y esto es Alegato a tu oído. Bueno, vamos a empezar contándoles un poco acerca del principio o cómo se origina, con qué propósito hacemos este tipo de videos. Es principalmente para orientar a estudiantes de la carrera que estén empezando, que estén aprendiendo sobre cosas que a lo mejor puede que a sus profesores no se les dé bien el entender, y que aquí podemos hablar de ese tipo de cosas y pueda ser un plus para el momento de estudiar o entender cualquier tema. Hablaremos de temas sociales, como lo ha dicho Gerardo, hablaremos de temas sociales, chismes jurídicos, veremos todo tipo de contenido que puede ser enriquecedor para la materia. No solo va dirigido para estudiantes de menor grado de Derecho, sino también para juristas ya titulados para debatir temas controversiales. Estaremos analizando nuevas jurisprudencias semana con semana, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Para empezar, vamos a tocar justamente el tema de por qué es que esto sucede, cómo es que se da, cuál es el objetivo y vamos a profundizar en ciertos temas que a un estudiante de Derecho de primeros semestres principalmente se le pueden complicar entender porque finalmente empezamos a ver palabras complejas, En rimbombantes, latín. en latín, que tú lo lees y dices, esto no va a ser posible, o sea, yo no sé cómo voy a aprenderme esto. Y pues también es un poco desmitificar todo ese conjunto de situaciones que uno como estudiante de Derecho puede llegar a pensar y decimos, pues ¿cómo le hago? O Y sea, a ver, también va a servir mucho para las personas que apenas están pensando en ingresar a la carrera, que tienen una idea diferente de lo que puede ser, pero que cuando llegas a la realidad es completamente distinto. Vamos a tocar ese tipo de tema, vamos a contar nuestra experiencia sobre cómo elegimos la carrera, cuáles fueron nuestros choques en el sentido mito que tenemos sobre las leyes y la realidad. Y bueno, vamos a empezar sobre eso, Gerardo. ¿Por qué estudiaste leyes? la verdad es que es algo que siempre se me ha facilitado, o sea, toda la cuestión del don de la palabra, de entender la lectura de comprensión, la redacción y ese tipo de cuestiones, el interés y el gusto por las ciencias sociales, claro está, son factores que te llevan así como subiendo una escalerita y tú vas diciendo, bueno, pues de esto estudiar medicina, yo creo que para medicina no voy, ¿verdad? Entonces, pues finalmente lo eliges porque en cierto grado dices, pues ojalá y elija bien. Pero ¿Hubo un punto en tu en tu proceso para elegir carrera que te hiciera, cuál fue el punto, el clímax que te dijo, no, voy para derecho? la verdad es que, siéndote sincero, y a día de hoy que ya vamos casi a la mitad de la carrera, aún una semana antes de entrar a la facultad y a pesar de que yo sabía que iba para derecho y que sabía que mis habilidades estaban ahí, yo estaba ya estresado, nervioso de decir, ¿y qué tal si no? O sea, ¿qué tal si entro y esto no es lo mío? A ver, es completamente normal. Yo creo que una persona que esté 90% segura y una que esté 20% segura siempre va a tener miedo en su primer año en la facultad de que sí es Es, algo que está a sus expectativas. es algo que todos tenemos, es el miedo a lo desconocido. Somos humanos y lo desconocido nos genera terror, pánico y lo vamos pues solventando. La resiliencia que tenemos ante las cuestiones nuevas pues es lo que nos va a ayudar a superar esto. ¿Pero tú qué? Fíjate que estoy igual que tú. Yo siempre tuve un interés especial por las ciencias sociales, por la oratoria. En mi preparatoria a mí me encantaba adentrarme en concursos de oratoria. Fui campeón estatal en tercer año de secundaria. Y se me daba mucho. El tema de la oralidad fue lo que me empezó a investigar el área de las leyes. También tenía otras opciones, tenía opciones como la contabilidad. Pero cuando descubrí que existía el derecho fiscal, que es una de mis ramas de interés, dije, bueno, es una combinación sobre las dos carreras, no abarca ambas al 100%, pero es algo que me puede gustar. Entonces, cuando yo digo voy para derecho, también es una cosa que vamos a tocar, es un choque
que te dan las series, las películas sobre cómo es un abogado de Hollywood y cómo es un abogado de la vida real cotidiana en México. Entonces, ¿qué diferencias has notado? ¿Qué expectativas tienes sobre la carrera? ¿Y cuál es tu golpe de realidad? ¿Te gusta, no te gusta? Cuéntame. Pues principalmente la verdad es que digo, uno entra y espera lo típico de tú vas a vivir leyendo libros, te vas a tener que memorizar todos los artículos de la Constitución Política, te vas a tener que memorizar todo el Código Civil. Entonces, pues tú entras diciendo en qué momento, ¿no? O sea, yo cuando me aprendo miles de artículos, Sí, miles sí, sí. de fracciones, luego la jurisprudencia de cada semana, o sea, Que a ver, el 90% de los estudiantes de Derecho entran no sabiendo qué es una jurisprudencia o las fuentes del derecho. Tú piensas que lo único que vas a ocupar es una ley, un código, y no es así. exactamente. Y son esas cosas, de hecho, justamente como lo mencionas, pues tú entras pensando, pues las leyes, Es una ya guía. es un libro, me lo aprendo, tal vez es más, ahorita ya que llegamos teniendo los medios digitales, pues tú llegas diciendo, ya la hice, voy a buscar, busco por palabra, busco por número, pero no. La verdad es que una vez que entras te vas percatando de que nunca te van a pedir que te memorices artículos, nunca te van a pedir que te sepas el artículo y las palabras exactas que se mencionan en las leyes para entender qué es tal o cual cosa, y que realmente lo que uno va a hacer a la universidad es formarse justamente en el entendimiento completo de estas cuestiones como una jurisprudencia, como un principio del derecho, como todas las cuestiones que van acomodando la ley, porque la ley pues, no es perfecta y Se va se va adaptando. teniendo que adaptar y la sociedad va cambiando de la misma manera. La ley se tiene que ir adaptando y justamente como tú lo dices, encuentras el derecho fiscal, por ejemplo, y es que así es el derecho está en absolutamente todos lados. Tú puedes dedicarte a un derecho de expedir patentes y en ese sentido, pues tal vez no tiene nada que ver con divorciar gente, que es tal vez algo que todos pueden Son las relacionar. ramas infinitas, Hay justo. posibilidades diversas y Ajá. poco exploradas. Esa es otra cosa que tienen que saber. Cuando estudias Derecho, no solo vas a divorciar gente, a meter gente a la cárcel, no, hay un sinfín de posibilidades en las que te puedes dedicar. Y eso es bueno. Las personas, la mayoría de las carreras, cuando las terminas vas enfocado a cierta actividad, a Sí, te cierto ámbito, y especializas. Derecho pum, tiene un sinfín de ramas que te puedan ayudar en tu vida como litigante, como funcionario público, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar, a tocar principalmente el tema de las diferencias. Ya lo decía Brenis, el derecho va más allá de aprenderte de memoria una ley. A lo mejor antes así era, los estudiantes de años, de décadas anteriores nos pueden decir, no, es que yo tenía mi profe que era de matadito el artículo, ahora no. Ahora las universidades ya van más enfocadas en más bien interpretar Y en el aspecto procesal. y en aspecto, bueno, sí, Y claro, pero temas interpretas más la ley de que derechos machoteártela, humanos. sí, claro. Entonces, yo tenía un profesor que decía, que tenía una frase que decía, el derecho siempre va retrasado. ¿Por qué? Porque el derecho se adapta a lo que la sociedad va evolucionando. El derecho evoluciona un paso atrás de la sociedad. Entonces ahí va el principal elocuente. Ahora, otra diferencia que yo vi de mis expectativas sobre la carrera al entrar ya en ella, es que, bueno, tú llegas creyendo que vas a ser un Harvey Specter, un Mike Claro. Ross, esta serie de Netflix, y no, la verdad es que la vida litigante no es así. Tú no, aquí en México por lo menos no te vas a ir a parar a un juzgado y vas a ir con tu traje de 80,000 pesos a decir yo llegué, señor juez. No, la vida no es así, son series, son cosas que te pueden, te da una motivación. Y aparte, una que otra cosa es, te va ayudando a entender ciertas otras cuestiones. O sea, Sí, sí, claro. vas comprendiendo cuestiones, pero definitivamente nadie va a llegar al juzgado sin llevar un bonche de hojas de No vas a 400, llegar impecable. jamás. Sí, no, es una diferencia muy grande entre los abogados de Hollywood y los abogados reales. Entonces, vamos a tocar el tema, uno de los principales temas que tú como estudiante de Derecho vas a empezar a ver al inicio de la carrera, ¿qué es, Brenes? Los principios del derecho, en este caso desde la reforma constitucional del 2011, tema que vamos a tocar posteriormente,
Se reforman diversos artículos, principalmente el primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en ese primer artículo de la Constitución Política se menciona un principio pro persona, que bueno, tú cuando lo lees dices, ¿y esto con qué se come, no? Pero empecemos definiendo, ya mencionaste uno de los principales principios de nuestro derecho, pero ¿qué es un principio? ¿Es una fuente del derecho? ¿Y qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Con qué se come? Estos principios son bases, son cuestiones, como lo dice principios, son cosas que uno debe seguir, como cuando tú dices, son mis principios morales, son esos, alguna clase Una regla básica. de reglas, alguna clase de cuestiones imprescindibles que se tienen que tomar en cuenta a la hora de tu actuar, y esto principalmente aplica para el actuar de los juzgadores, de los jueces, que al tomar una decisión, al emitir una sentencia, que también posteriormente lo vamos a hablar, hay muchos criterios y cuestiones que ellos tienen que tocar y tomar en cuenta para que esto se acople a los sistemas de protección de derechos humanos, no se violen derechos de los imputados, que en este caso no estamos hablando de una persona enojada, que tal vez lo pueda estar, pero estamos hablando de una persona a la que se le está relacionando con un delito, con haber cometido un delito. Entonces, estos principios son bases, son necesarios, son imprescindibles y son cosas que a ti te dicen en primer semestre, pero que no dejas de ver en toda la carrera. En todas las materias te vas a relacionar con el principio, en todas las materias te vas a tener que entender cómo esto es necesario para civil, para fiscal, para mercantil, para penal, para cualquier materia, siempre estos principios son bases, o sea, es el pilar. Ok, ya ahora que definimos qué es un principio del derecho, ¿qué 3 principios hemos escogido? En este caso, me voy a permitir mencionar, como ya lo hice previamente, el principio pro persona. Este principio, en nuestra opinión, es básico, es necesario, es de aprendértelo obligatoriamente porque, como dijimos, lo ves toda la carrera. Entonces, ¿qué es el principio pro persona? ¿Cómo se usa? ¿Para qué se come? ¿Con qué se come? Es una persona profesional que es... En este caso, no es una persona profesional, querido Manu. Es un principio que, en palabras más comunes, sin irnos más allá, pro persona, en favor de la persona, en apoyo a la persona, es que cuando un juzgador emite su sentencia, toma su decisión, no se puede permitir el aplicar la ley que él decida aplicar solo porque diga yo quiero esta. En este caso se realiza a favor de que la persona pueda tener la ventaja de que la ley que exista sea la que se le aplique, que sea más conveniente. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar, a ti te dicen, ¿sabes qué, Manu? Cometiste un delito, robaste un coche. Esta ley del 2010 decía, pues tú, Manu, que robaste el coche, vas a ir a la cárcel 10 años. Y tú robaste el coche en 2010, se pasó el tiempo, no sé qué. Y ahorita que te estamos juzgando, hay una ley que dice que tú vas a ir 30 años. Vas a ir 30 años a la cárcel, te voy a aplicar esa quiero. Esto pasó antes, había otra ley, ahorita te están juzgando, hay una nueva ley que te está queriendo dar una consecuencia mayor que la que se te hubiera dado en el momento en que concurrió la situación, y tú le dices, pues no, ¿cómo ves que no? Tú no me puedes decir, voy a ir 30 años, porque cuando yo, por ejemplo, cometí este delito, eran 10 años. El derecho va a estar de mi lado. El derecho está de tu lado. El derecho es para proteger. Eso es lo que sirve para este tipo de principios. Por ejemplo, el principio pro persona da al juzgador, o más bien a la persona que está siendo juzgada, la certeza de que se le va a aplicar la ley que más le convenga. Así se define en la mayoría de libros, y todo relato es el principio que hace que a la persona juzgada se le aplique todo lo que más le convenga. Y hay algo muy similar que vamos a pasar al segundo principio. ¿Cuál es, Denise?
Principio de retroactividad o irretroactividad, depende del caso. Voy a permitirme explicar ese principio. Es muy similar al principio pro persona, pero va más acorde al tiempo. Entonces, el principio de retroactividad va en el sentido, ya nos ponía el ejemplo Brenis del robo del coche y la diferencia de años en la que se aplicaba En este el caso, juicio. El principio de irretroactividad se enfoca justamente en el tiempo en que se cometió algún ilícito o algún acto que origina el juicio. Es decir, un ejemplo, si yo, Emanuel, tengo no sé, no pagué un impuesto que tenía que pagar de mi coche, una tenencia, en el año 2015. Y después en el año 2010, y en el año 2015 decía, es que tú tienes que pagar 5 pesos de este impuesto. Pero me voy hasta el año 2017 donde todavía el Estado me puede cobrar ese impuesto y me dice, no, ¿sabes qué? Págame tanto porque ahora son 7 pesos. No, nos vamos a aplicar, mi acto de dejar de pagar se aplicó en tal año, entonces la norma de ese año, conforme al principio por persona combinado, dice que tengo que pagar 5, no 7. Otra cosa es que me quieras cobrar recargos, está bien, claro. Pero es una cuestión es completamente diferente, es legal, pero si tú ahora me quieres cobrar una tasa diferente porque ahora la ley establece eso, ¿no? Y retroactividad, se me aplica lo que en el momento se me debía de haber aplicado, porque aparte es lo que más me conviene conforme al principio pro persona. y esto es muy importante porque hay algo que yo sé que cuesta entender con este principio, principalmente el de retroactividad, porque el pro persona es bastante simple, es el hecho, como dijimos, pues te aplican la ley que más... Es el principio convenenciero. Exactamente. Es la ley que más te guste, es la ley que tú digas, sí, yo cometí esto, yo hice mal esto, pero no quiero tener un perjuicio mayor. Justamente un principio convenenciero. Y lo complicado en el principio de retroactividad es que no hay retroactividad en perjuicio de la persona. Que esto es lo que ya tú empiezas a escuchar palabras raras. No se confronta con el pro persona. Exacto. Entonces, cuando te quieren aplicar retroactividad, y es casi lo mismo que el ejemplo que estamos manejando para explicar todo esto, no te pueden aplicar la retroactividad, o sea, no te pueden aplicar una ley anterior. Si esa ley anterior es peor, digamos, en el 2015 tú robas un coche, ese año te cobran 7 pesos, pero ahora en el 2016 que te están diciendo, ya son 5. Entonces, ya no vas a pagar los 7 del momento en que sucedió, es pagar los 5 porque ahora ya no te pueden aplicar la ley vieja para algo que ya no te va a convenir, o sea que también es un principio pues por conveniencia. Entonces, la retroactividad aplica solo cuando te beneficia, no cuando te perjudica. Esos dos principios se ven en que el primer semestre y el primer año de la carrera es algo fundamental. Cualquier profesor, aunque no sea una materia de teoría general del derecho, se te va a mencionar y se te va a explicar. También, bueno, vamos a dar un extra de un principio, ya habíamos dicho que, bueno, había mencionado yo que mi área de interés es el derecho fiscal. Existe un principio, esto lo verán ya alumnos de mayor grado en la carrera, que se llama el principio de equidad tributaria. ¿Qué es el principio de equidad tributaria? Primero tenemos que dar a entender que equidad no es lo mismo que igualdad. Igualdad es cobrarle a todos lo mismo, es darle a todo el mundo lo mismo, y equidad es darle a cada quien lo que necesita o cobrarle conforme a sus necesidades o conforme a sus ingresos. Entonces, el principio de equidad tributaria consiste en que, bueno, Satán, o más bien conocido como el SAT, recauda, hace millones, una recaudación de miles de millones de pesos al año. Es el coco de los niños. Exacto, de los adultos. Y bueno, para esto, pues se cobra un impuesto a todas las personas que viven en el territorio mexicano. No vamos a abarcar las distintas infinidad de impuestos que existen, sería absurdo abarcarlos el día de hoy. Sin embargo, no se le cobra la misma cantidad de impuestos a todo el mundo. Claro. Y ese es un principio. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tenemos los mismos ingresos. Es decir, el impuesto predial. ¿Qué es un impuesto predial, René? El impuesto predial es algo tan simple como tú
eres una persona, tú, Emanuel, eres Emanuel, yo, Gerardo, soy el Estado. Entonces, ¿sabes qué, Emanuel? ¿Quieres una casa bonita? Padrísimo. Te la doy. Puedes tenerla, págala, porque la tienes que pagar. Con tu varo. Tú tienes que pagarla, yo no te voy a ayudar, pero por tener esa casita, vas a venir conmigo y me vas a decir, ¿sabes qué, Gerardo? Ten. Cada año Me vas a cobrar por tener una te casa. voy a cobrar por tener una casa porque así se establece que tiene que ser. Entonces, también son cosas que en el derecho vas viendo que dices, tal vez no es lo más justo, tal vez no es lo más padre. Pero es algo que contribuye a un bien común, como es el gasto público. Entonces, conforme retomando ya con la definición de Brenes, que es un predial, no le vas a cobrar lo mismo tú como Estado de impuesto predial a una persona que tiene una casa en campestre, a una persona que tiene una casa en una colonia popular de la ciudad. ¿Por qué? Porque no valen lo mismo, porque no costaron lo mismo, porque esas personas por sentido común no tienen los mismos ingresos, entonces no puedes llegar y decirles, ustedes me van a pagar lo mismo, no. Si a la persona del barrio popular se le va a cobrar $1 y a la de campestre $5. Y si esto contraviene, ojito, un amparo, ya después, bueno, un amparo es un juicio que se usa para proteger los derechos humanos, los intereses de los gobernados, esa es su función. Entonces, por ejemplo, yo veía mucho que, bueno, eso es una práctica común, se meten infinidad de amparos con el tema del predial. Por lo menos aquí en el estado de Guanajuato o en nuestro municipio se recauda, porque es un impuesto municipal, se recauda el impuesto predial y tiene diferentes tasas. Por ejemplo, ya lo mencionamos, el de persona de campestre me va a pagar la tasa del 5% del valor de su casa y la de la colonia popular el 3% del valor de su casa. Pero ¿qué estaba pasando? Que el Estado estaba cobrando o acostumbra, al no saber la gente esto, a cobrar igual, no respeta el principio de equidad tributaria. Entonces mucha gente que sabe mete amparo diciendo, oye, mi casa, mi finca, mi terreno, porque los terrenos no construidos también pagan predial, no es tan campestre, porque estoy pagando lo mismo que mi cuate Chuy, que vive en campestre, en Lomas del Molino de Santa Rita, de no sé qué, de Nueva York, y estamos pagando lo mismo. No sabes que me voy a amparar, porque recuperando ese dinero, tu Estado, regrésame el dinero de los años, Claro. que yo he estado pagando algo que no debía de pagarte. Y esos amparos se ganan, porque violan el principio de equidad tributaria. Porque son derechos humanos. Exacto. Entonces, estos 3 principios son fundamentales. Cualquier persona o estudiante de leyes lo tiene que saber. Claro. Ya sea si eres estudiante de leyes o civil o una persona común y corriente que si eres arquitecto, si estudias artes, si estudias cualquier otra carrera, son cosas que los debes saber porque afectan a tu negocio, Porque son tus derechos. afectan a tus derechos y es algo que venimos el día de hoy a platicarles y a comentarles. ¿Algo más que quieras agregar? Pues primero que nada es el hecho de que justamente vamos a ir abarcando más temas, vamos a ir tocando cuestiones sumamente interesantes. De hecho, ya lo tenemos planeado, vamos a tener incluso invitados especiales, licenciados de Derecho ya titulados, que Una amplia trayectoria. Amplias trayectorias, credenciales impresionantes, que van a venir, incluso maestros nuestros, y van a venir conforme pase el tiempo, vamos a ir trayéndolos para que puedan contarnos algún caso chistoso, alguna experiencia, algún punto interesante que ellos también desde su perspectiva, porque esa es otra cosa, no todos los profes llegan al salón y te dicen todo como si fueran un robot. No todos tienen la vocación de enseñar. La mayoría de docentes de leyes están ahí porque quieren, pero hay otros que dicen, pues yo estoy aquí porque soy un juez y el Estado me obliga a dar clases, pero pues yo vengo a darte una clase porque es mi obligación. Ojo, no estoy diciendo que es una regla general, hay jueces que vienen y en su materia con una vocación impresionante. Pero sí, entonces este es el objetivo de este podcast. Si tú tienes algún maestro que no sé de entender, que estás viendo algún tema y no terminas por comprenderlo, a lo mejor y lo abarcamos aquí, se menciona, se discute y puedes entender, esto nace como un apoyo para todos los estudiantes y algo que nosotros hubiéramos querido tener cuando íbamos empezando. Ahora vamos a cerrar con un consejo que tú te hubieras dado a ti mismo cuando empezaste la carrera.
Un consejo que yo considero necesario es que prestes atención a todo. Presta atención a todo, presta atención a todas las materias, porque, no sé, digo, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, puedes ver Derecho Romano y dices, puta, Yo para qué quiero saber qué hacían yo los no en el quiero Coliseo hace saber, 1000 yo no años. quiero saber qué hacían hace 2000 años. Pero luego llegas a Derecho Civil, Es la base. luego llegas a Derecho Mercantil, y el Derecho Romano, por ejemplo, se relaciona con absolutamente todo lo que hoy en día seguimos viendo. Entonces, presta atención a todo, presta atención a todo porque todo suma, todo va generando una montaña y esa montaña pues te brinda la posibilidad de entender mejor otras cosas. Vas entendiendo más otras cosas, pero tú, ¿qué tal? Totalmente de acuerdo. Yo un consejo que me hubiera gustado recibir es llévate súper bien con tus profesores. Claro. O sea, no sean el típico niño de que, oiga, profe, le lamo las botas, ¿cómo le fue? ¿Cómo va con su divorcio? No, o sea, qué hueva. Pero sí llévate muy bien con tus profesores porque son el día de mañana los que hasta te pasan trabajo. Si tú como alumno en la facultad eres una persona, pues que se ve que pone atención al profesor, que estudia, que tiene interés por la carrera, porque no todas las personas que están en la carrera tienen interés en ella, como en cualquier otra. Hay personas que se pueden llegar a equivocar y es totalmente válido. Sin embargo, tú como alumno tienes que tener un acuerdo, es un acuerdo invisible, y como yo lo veo, que con tu profesor, porque ellos, o sea, hay muchas razones por las que alguien está impartiendo docencia. Claro. Puede ser por darse a conocer, como abogado, puede ser para reclutar gente. Yo conozco muchísimos abogados que dan clases simplemente para reclutar sus mejores alumnos y traerlos a trabajar con ellos. Por vocación. Y claro, y por vocación, es una práctica bastante común. Entonces, si tú quieres sobresalir en esta carrera, por lo menos, ese es un consejo que se debe de seguir. Investigar. Investigar nosotros, salirte del yo voy a la escuela, aprendo en la escuela, el resto del tiempo lo tengo libre y es para No, mí. tú tienes que tener una iniciativa constante de estar creciendo y ya lo veremos en este podcast. Cada viernes se publican nuevas jurisprudencias. Ya abarcaremos más adelante, porque a lo mejor hay personas que, oye, bueno, y están hablando de jurisprudencias, ¿qué es una jurisprudencia? Lo vamos a estar abarcando, pero son, como ya lo comentamos, fuentes del derecho. Son listados que ayudan a interpretar las leyes ya establecidas, y cada viernes están saliendo. La Suprema Corte cada viernes, pum, 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 como pan caliente. Entonces son cosas que te debes de estar actualizando, que debes de estar estudiando, y no te encierres a solo lo que viste en un aula. Si no entiendes una palabra, la buscas en el diccionario y se acabó. Se la preguntas al profe, oye, profe, ¿qué significa imputado? Que muchas veces va a estar en romano. Y bueno, vas a aprender latín. Pero hay que estudiando. aprenderlo. ¿Sí? Son gajes del oficio. No estás viendo matemáticas de experto, estás viendo latín y pues si es lo que te interesa, si es lo que te gusta, Hablar como alien. vale la pena. Un profe decía que es el lenguaje de los dioses. Los estudiantes de Derecho somos dioses. Bueno, entonces con esto cerramos. Esperemos esta plática haya sido enriquecedora para cualquier estudiante y persona en general. Trataremos de traer invitados, como ya lo ha dicho mi compañero. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta luego. Bye.